Hola hermanos y hermanas, el Señor les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Les quiero recordar que el próximo domingo vamos a tener bautizos en agua, vamos a tomar la cena del Señor juntos y además les recomiendo que se sigan cuidando, use su cubrebocas cuando vaya a salir de casa, vaya a algún lugar en donde haya más gente, use su cubrebocas, no sea que por ahí alguien esté contagiado y lo contagie a usted y tengamos problemas de salud. Cuídense mucho, cuiden también su vida espiritual, leyendo la Biblia y orando todos los días. El tema que voy a compartir con ustedes le puse agradar a Dios. Y Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, o en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti para suplicarte que nos uses con tu Espíritu Santo para grabar este mensaje y hacerlo llegar a tus hijos que están ahí en casa. Y oramos que tu Espíritu Santo siembre esta palabra en el corazón de cada uno de los que le escuchan, para que cada uno, Señor, puedan hacer lo que a ti te agrada y de esa manera tener tus bendiciones que has prometido a los que te obedecen. Oro a ti, Padre, para que esta palabra pueda ser de edificación para tus hijos y pueda quedar bien sembrada en sus corazones de tal manera que todos juntos tengamos en nuestro corazón cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hacer las cosas que a ti te agradan, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema es agradar a Dios. Me impresiona todo lo que debieron hacer los hombres y mujeres de la Biblia para ser bien bendecidos o exitosos. Me impresiona por el hecho de que solo debieron hacer lo que Dios les mandaba. Solo debieron hacer las cosas para agradar a Dios. En ello radicó el éxito que lograron en la vida los hombres y mujeres de aquel entonces y los hombres y mujeres de las congregaciones más bendecidas y grandes de México y el mundo. Hoy en día su éxito se debe a que han hecho las cosas que agradan a Dios, sin temor a equivocarme. Por lo cual eso mismo debemos hacer todos los que de una forma u otra queremos ver buenos resultados o estar bien bendecidos, hacer todo lo que le agrada a Dios, para que digamos lo que dijo David, el rey David, después de ser librado de sus enemigos. En el Salmo 18, verso 19 dijo: me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Después de haber sido librado de aquellos que buscaban matarlo, el rey David pudo escribir este salmo y decir en este salmo: me sacó a lugar espacioso, en otras palabras, me protegió y me libró de la muerte y de mis enemigos, porque se agradó de mí. El objetivo del tema es que desde que nos levantemos, vivamos de tal forma que le agrade a Dios nuestra forma de vivir. Desde que nos levantemos, tratemos a los demás, sea quien sea, de tal forma que le agrade a Dios o de acuerdo a lo que dice la Biblia en la carta a los cristianos de Colosas, capítulo 3, versos 23 y 24, que dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Eso es todo lo que debemos de hacer, los que queremos estar bendecidos y bien bendecidos o ser exitosos, hacer las cosas pensando en agradar a Dios, porque de Dios recibiremos la recompensa, porque de esa forma a Cristo el Señor servimos y de esa forma a Cristo el Señor agradamos. El rey David casi se pasó la mayor parte de su vida haciendo lo que le agradaba a Dios. Y las veces que hizo algo que a Dios no le agradó, le fue muy, pero muy mal. Por lo cual se tuvo que arrepentir de haber hecho algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Se tuvo que arrepentir de haber hecho algo que no le agradaba a Dios. Y antes de su muerte, el rey David instruyó al que sería su sucesor o el nuevo rey de Israel, su hijo Salomón. Este, siendo aún un muchacho, amaba a Dios, como lo dice la Biblia en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 3, versos del 3 al 4, que dice: mas Salomón amó a Dios
andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. El amor de Salomón hacia Dios lo demostraba con hechos, siguiendo las instrucciones de su padre David, el cual seguramente le dijo: Salomón, siempre tienes que hacer las cosas que agradan a Dios. Y Salomón buscó la forma de agradar a Dios y empezó por ofrecer holocaustos, y no poquitos, sino 1000. Estando en eso de ofrecer los holocaustos para agradar a Dios, dice el capítulo 3 en el verso 5, y se le apareció Dios a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Eso es lo que sucede cuando alguien hace las cosas como Dios manda, o las hace para agradar a Dios. Salomón empezó por ofrecer a Dios holocaustos, buscando de esa manera agradarle, y le agradó tanto a Dios que Dios se le apareció en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Repito, esto es lo que sucede cuando alguien hace las cosas como Dios manda o las hace para agradar a Dios. Dios le puede decir: pide lo que quieras que yo te dé. Y bueno, fíjense bien lo que hizo Salomón para que ustedes y yo lo hagamos en respuesta a lo que Dios le dijo en los versos del 7 al 9 del capítulo 3 del primer libro de Reyes. Dice: ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Fíjense bien, hermanos y hermanas, lo que hizo Salomón para que usted y yo lo hagamos. Reconoció en primer lugar que necesitaba de Dios. Cuando dijo en el verso 7 y 8, no sé cómo entrar ni salir, y tu pueblo es tan grande que no se puede ni contar. En otras palabras dijo: este pueblo es muy grande y no sé cómo gobernarlo, te necesito. Y en el verso 9 dice: por lo tanto, dame sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda nadie podría gobernar a tu pueblo, que es muy grande. Ayúdame, Dios, dame sabiduría. Eso es lo que pidió Salomón. Lo que el rey Salomón pidió a Dios, dice el verso 10, que agradó tanto delante del Señor que Salomón pidiese esto. Repito, lo que el rey Salomón pidió a Dios, dice el verso 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. En otras palabras, le agradó mucho a Dios lo que pidió Salomón, que le dio mucho más de lo que le había pedido. Como lo dice el verso 11, y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? Repito, le agradó tanto a Dios lo que Salomón hizo andando en los estatutos de su padre, y también lo que pidió en oración, que le concedió más de lo que él había pedido. Y eso es lo que pasa y pasará con aquellos que buscamos agradar a Dios desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. En los versos 12, del 12 al 14 del primer libro de Reyes, capítulo 3, encontramos los logros de alguien que hace lo que a Dios le agrada y pide en oración lo que agrada a Dios. Dice: he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras,
he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Eso es lo que logró Salomón por hacer lo que a Dios le agrada y por pedir lo que a Dios le agradaba. Repito, dice así: he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Estos son los logros que obtuvo Salomón por hacer lo que a Dios le agrada. Al final del verso 14, Dios le advierte a Salomón y le dice que es muy importante que busque hacer todas las cosas para agradar a Dios y de acuerdo a su palabra, para que Dios le alargara los días. En otras palabras, para que viviera más años y estos fueran de victoria en victoria y de bendición en bendición. Este sería el primer punto del tema de hoy. Lo que el rey Salomón pidió es algo que todos deberíamos de pedir. Danos sabiduría para hacer todo de acuerdo a tu voluntad, para no dañar a nadie. Lo que pidió no fue para presumir, no fue para cometer injusticias, no fue para perjudicar a nadie, no fue para irse a los antros, no fue para irse a gastar el dinero en pecado o haciendo cosas que a Dios le agradan. Fue para hacer lo que le agrada a Dios. Lo que pidió Salomón aún hoy en día está al alcance de todos, como lo dice la Biblia en la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1 verso 5, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces el primer punto sería pedir, hacer lo que a Dios le agrada siempre y pedir sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para edificar nuestra familia, para hacer las cosas en el trabajo de tal manera que le agraden a Dios, para hacer las cosas en el hogar de tal manera que le agraden a Dios. La Biblia dice que con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afirma. Entonces necesitamos esa sabiduría para edificar nuestra familia y nuestra familia no sea dañada. Ese sería el primer punto, ¿verdad? Acerca de pedir lo que agrada a Dios y hacer lo que agrada a Dios. Y este sería el segundo punto de este tema. Es muy importante el saber qué es lo que agrada a Dios para hacerlo. Aunque a nosotros no nos guste o agrade, el asunto es que le agrade a Dios, no a nosotros. A lo mejor a nosotros no nos agrada pedir perdón a la esposa, o pedir perdón al esposo, o pedir perdón al suegro o a la suegra, pero le agrada a Dios. A lo mejor a nosotros no nos agrada revisar el guardarropas y sacar algunas prendas para regalarle a los que menos tienen. A lo mejor no nos guste que tengamos que ir al súper y comprar una despensa para regalarla a los que menos tienen. Pero sí agrada a Dios. Y podría yo seguir mencionando cosas que no nos agraden hacer, pero son las que agradan a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, lo que agrada al Señor. ¿Qué tanto creen ustedes que le agrade a Dios que usted y yo saquemos la ropa buena que ya no usamos, la preparemos y la traigamos al templo para organizar un roperazo y darla a gente que no tiene? ¿Qué tanto creen que le agrade a Dios eso? Pues mucho. ¿Qué tanto creen que le agrade a Dios que usted y yo empecemos a preparar una ofrenda económica con la cual vamos a comprar las despensas para regalarla a los pobres empezando el año? ¿Qué tanto creen que le agrade a Dios? Tanto así que dice el Señor que aquellos que piensan en los pobres nunca tendrán pobreza.
aunque a algunos no nos guste, regalar o dar ofrendas a los necesitados. Eso es lo que le agrada a Dios. Cuando tú das a un pobre, cuando tú das de lo que Dios te dio a ti, Dios te va a dar más, porque Dios no se queda con nada. Él no se olvida de que tú sacaste tu ropita que ya no usabas del ropero en buenas condiciones y la regalas a alguien que tiene menos. Dios no se olvida de que tú apartas un dinerito para comprar despensas y traerlas para darlas a los que menos tienen. Eso es lo que le agrada a Dios. Esas son las cosas que debemos de hacer. Y espero que usted se esté preparando, porque se acerca el fin del año y vamos a empezar el año, y lo empezamos precisamente trayendo las ofrendas, las primicias que le llamamos así, para darlas a los que menos tienen. Y si empezamos el año así, seguro que no nos va a faltar bendición, porque dice el Señor que el que piensa en el pobre nunca tendrá pobreza. Cuando uno quiere estar con alguien a quien ama, hasta investiga o pregunta qué le agrada a esa persona para tratar de complacerlo. ¿A poco no? En nuestro caso, para agradar a Dios, hay que amarlo y hay que conocerlo y ver lo que a Él le agrada. Para ello hay que ir a la Biblia para saber lo que le agrada a Dios y hacerlo, como lo hizo el rey David, y está escrito en el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 17, que dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada, y por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. En otras palabras, el rey David dice: yo te conozco, Dios, y es algo que usted también debe de saber. Conozca a Dios, conozca lo que le agrada a Dios, para que hagamos lo que hizo el rey David. Y sé que tú nos conoces a todos, hasta las cosas más secretas, y sé que te agrada la rectitud. Te agrada que hagamos las cosas con rectitud o sinceridad, que lo que demos y ofrendamos lo hagamos con sinceridad y con alegría, porque eso te agrada. Y está escrito en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En otras palabras, porque Dios se agrada del que da con alegría, del que da generosamente, no del marro, no del tacaño, no del codo. Dios se agrada del que da con alegría y generosamente. Eso es lo que le agrada a Dios. Hermano, hermana que estás en casa, yo les he dicho que yo, cuando empecé a predicar la palabra por estos lugares, les dije: yo no vine a decirles que pertenezcan a una religión, yo les vine a enseñar o a predicar la palabra para que hagamos las cosas de acuerdo a la palabra, y de esa manera busquemos agradar a Dios como una forma de vida. Esto que acabo de mencionar sería el segundo punto de este tema: que hagamos lo que a Dios le agrada, dando con alegría ayuda a los que menos tienen. Y el primero fue, y es que pidamos en oración lo que a Él le agrada, sabiduría. El tercer punto sería que todos los que estén casados cumplan con sus deberes que le corresponden a cada quien. La Biblia dice que las esposas se deben de sujetar o respetar a sus esposos, pues eso es lo que se espera de ellas como cristianas, que los esposos amen a sus esposas y con hechos, y no las maltraten, como debe de ser de los esposos cristianos. Que los hijos e hijas sean obedientes a sus padres en todo, como debe de ser de los hijos cristianos. Y decimos en todo porque se entiende que papá y mamá
son cristianos y no van a mandar a los hijos a hacer cosas malas, porque esto es lo que agrada a Dios. Como está escrito en la carta a los cristianos de Colosas, en el capítulo 3, versos del 18 al 20. A ver, vamos a ver qué dice. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced en el Señor, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora se los voy a leer en la Biblia, traducción del lenguaje actual. Colosenses 3, permítanme. Colosenses 3, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 3, versículos, ¿qué les dije? Versículos del 1 al 3. Dice así: Dios les dio nueva vida. A ver, espérenme, creo que estoy equivocado. 3 del 18 al 20. Perdónenme que ya estaba yo aquí. Yo cometiendo un error. Es Colosenses capítulo 3 del 18 al 20. Dice así: ustedes, las esposas, deben de sujetarse a sus esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Y ustedes, los esposos, deben de amar a sus esposas y no maltratarlas. Ustedes, los hijos, deben de obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. Y ustedes, los padres, no deben de hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Bueno, ya me pasé un versículo que no nos hace mal, ¿verdad? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. Las mujeres están sujetas a sus maridos, los maridos amad a sus mujeres y no maltratarlas, y los hijos obedeced a sus padres en todo, porque esto es lo que agrada al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, varones, varonas e hijos, obedecer lo que Dios dice a través de la Biblia. Cuarto punto acerca de hacer lo que agrada a Dios. Este punto aplica para los que tienen algún negocio o se dedican a las ventas. Como cristianos, se espera de nosotros que seamos honrados, aunque no nos dediquemos a las ventas. Pero si tenemos algún negocio, se espera de nosotros que demos el precio correcto y que les demos kilos de a kilo o litros de a litro, y que no usemos la mentira para lograr las ventas, porque esto agrada a Dios. No usar la mentira nunca, ni robar a nadie. Esto agrada a Dios, como lo dice por medio de la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 11 verso 1, que dice: el peso falso es abominación a Dios, mas la pesa cabal le agrada. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: Dios rechaza a los tramposos, pero acepta a los honrados. En otras palabras, Dios rechaza o no le agrada que alguien dé kilos o litros de 850 gramos o de 850 mililitros. A Dios no le agrada que robemos o que engañemos a la gente. Se espera de nosotros, que somos cristianos, que seamos honrados en todo, porque esto agrada a Dios. Es triste decirlo, pero en México podemos ir a un tianguis. Si usted va al tianguis y pide 1 kilo de uvas o 2 kilos de uvas, y resulta que usted va y los compra y luego va y los pesa en algún negocio y resulta que le dieron kilos de 800 gramos, y quien le vendió eso piensa que ganó dinero. Cuando esa persona te engañó y te robó, esa persona está agarreando maldición para sí misma, porque está haciendo lo que a Dios no le agrada: robar. Y eso usted va al tianguis, va a las centrales de abastos, va a otros lugares, o va hasta tiendas o carnicerías en donde aparentemente le están dando 1 kilo y le están dando 900 gramos. Eso es lo que hace el mundo. Eso es lo que hacen los que no conocen la palabra, los que no se han convertido a Cristo. Eso es lo que hacen allá afuera. Pero usted y yo, que somos ya parte de la iglesia de Jesucristo, tenemos que hacer lo que a Dios le agrada
siendo honrados en todo. Si tienes un negocio, tienes que dar kilos de a kilo, litros de a litro, tienes que dar los cambios correctamente y no tienes que robarle a nadie, ni engañar a nadie. Porque eso espera Dios de ustedes y de mí, que somos cristianos, que hagamos todo lo que a Él le agrada, siendo honestos en todo y con todo mundo. Nunca le robes nada a nadie, nunca engañes a nadie, porque eso espera Dios de usted y de mí, y eso es lo que le agrada a Dios. Y si usted y yo buscamos hacer lo que a Dios le agrada, les aseguro que Dios les va a bendecir más de lo que ustedes imaginan, como lo hizo con el rey Salomón y como lo ha hecho Dios con aquellos pastores que han enseñado a sus iglesias a hacer lo que a Dios le agrada, y que son iglesias bien bendecidas y bien grandes a nivel mundial. Quinto punto acerca de lo que agrada a Dios. Se espera de nosotros y entre nosotros como cristianos, en caso de que alguien necesite ayuda, que se la brindemos de acuerdo a lo que tenemos, y siempre procurar hacer el bien unos a otros, porque eso se espera de nosotros que somos cristianos, que nos ayudemos unos a otros y que ayudemos aún hasta la gente que no conoce de la palabra. Como lo dice la palabra de Dios en la carta a los cristianos hebreos, en el capítulo 13, verso 16, que dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Es lo que tenemos que hacer, hermano, hermana. Ayudarnos mutuamente. Cuando veamos que algún hermano tiene necesidad, no nos hagamos de la vista gorda. No nos hagamos como que no estamos mirando su necesidad. Si ya viste tu necesidad y está en tus manos y tienes para poder ayudar a tu hermano, no cierres contra él tu mano. Tienes que mostrarle que lo aprecias, que lo amas y haz lo que a Dios le agrada. Ayúdale. De la ayuda mutua, dice la escritura que acabamos de leer: no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Repito, la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan a Dios, y eso es lo que usted y yo debemos de hacer de acuerdo a este quinto punto. Y vamos a ver un último punto, sexto y último punto, de los muchos que hay en la palabra de Dios, porque hay muchísimos puntos que podríamos tratar que hablan acerca de lo que debemos de hacer para agradar a Dios, y hoy solamente estamos tocando 6 puntos. Y en este punto vamos a ver que sean buenos o no los hombres y mujeres que nos gobiernan, sean del partido que sean del PRI, sean del PRD, sean del PAN, sean de la cuarta transformación, sean del partido que sean buenos o malos los que nos gobiernan, mujeres o hombres, sean cristianos o no, debemos de orar por todos ellos. Unos debemos de orar para que se arrepientan y sean salvos. Los mismos senadores y diputados, los mismos gobernantes, debemos de estar orando por ellos para que se arrepientan y reciban a Cristo como Señor y Salvador personal y se salven. Tenemos que orar por ellos, por nuestros gobernantes, para que tomen buenas decisiones, para que aprueben lo bueno y no lo malo. Tenemos que orar por ellos para que no aprueben las iniciativas que destruyen la vida y la familia, para que no aprueben las iniciativas que van en contra de los principios y valores que Dios nos dejó por medio de la Biblia. Hoy en día hay gobernantes que están presentando iniciativas que van en contra de la voluntad de Dios, van en contra de los principios y valores que hemos aprendido y que nos enseña la Biblia, como es el matrimonio entre personas del mismo sexo,
como es el aborto, matar a los bebés desde el vientre. Están queriendo y están metiendo esas iniciativas en todos los estados de la República Mexicana y van en contra de lo que a Dios le agrada. Y debemos orar por aquellos que están queriendo que se aprueben otras iniciativas como la de la ideología de género, como la de sancionar a los ministros que hablen en contra del homosexualismo y lesbianismo. Quieren quitarnos el derecho de predicar lo que dice la Biblia, porque si predica lo que dice la Biblia, te van a acusar de que estás predicando o discriminando o predicando, hablando mensajes de odio hacia ciertos grupos. Nosotros tenemos que orar por todas nuestras autoridades gubernamentales para que tengan sabiduría de Dios para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, en lo que sí deben de aprobar y en lo que no deben de aprobar. En lo que dice el Señor, en lo que le agrada a Dios. Debemos orar por ellos para que hagan lo que dice el Señor y lo que agrada a Dios, aunque ellos no lo sepan. Dice el Señor en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 3: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Por eso es que tenemos que orar por todos nuestros gobernantes, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero tenemos que orar por ellos para que no aprueben esas iniciativas que van en contra de los principios y valores que nos enseña Dios por medio de la Biblia. Iniciativas tan perversas. Oramos para que Dios obre en el corazón de nuestros gobernantes y tengan la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, y solo aprueben lo bueno y no lo malo. Predicar acerca de lo que le agrada a Dios es predicar de lo que se espera de nosotros como cristianos. Predicar acerca de lo que le agrada a Dios es predicar de lo que debemos de hacer para ser una congregación exitosa o bendecida y muy grande. Predicar acerca de lo que agrada a Dios es predicar de lo que debemos de hacer, no por obligación, sino por fe, por la fe que tenemos en Dios, como lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, verso 6, hasta el punto y coma vamos a leer que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. En el cristianismo nada se hace o se debe hacer por obligación o por imposición. Todo lo que hacemos y hagamos se hace por la fe. A mí nadie me obligó a dejar el alcoholismo, a mí nadie me dejó a dejar las groserías, a mí nadie me obligó a ser honesto, a mí nadie me obligó a ser fiel a mi esposa, a mí nadie me obligó a respetar a mis prójimos, a mí nadie me ha obligado a hacer bien a alguien. No, todo lo que he hecho lo he hecho porque he adquirido la fe a través de estar escuchando la palabra del Señor constantemente, porque como lo dice en la carta a los Romanos capítulo 10 verso 17, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que en el cristianismo nadie hace las cosas por obligación o por imposición. Todo lo que hagamos lo debemos de hacer por medio de la fe en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Y eso es lo que le agrada a Dios. Así que todos los cristianos debemos de hacer lo que agrada a Dios por medio de la fe, sin que nadie nos obligue. Y eso se espera de nosotros, que hagamos lo que agrada a Dios.
sabiendo, dice la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si hacemos lo que agrada a Dios, recibiremos de Dios la recompensa, porque haciendo lo que agrada a Dios, servimos a Dios, servimos a Cristo y hacemos lo que a Dios le agrada. Y entonces recibiremos más de lo que esperamos, de lo que cada quien espera, como le pasó a Salomón, que desde que empezó como rey hizo lo que a Dios le agradaba, y como le agradó a Dios, Dios se le apareció en sueños y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón pidió sabiduría para gobernar a Israel, y eso le agradó tanto a Dios que Dios le dio más de lo que él había pedido. En conclusión, desde que nos levantemos, vivamos de tal forma que le agrade a Dios nuestra forma de vivir. Desde que nos levantemos, tratemos a los demás, sea quien sea, de tal forma que le agrade a Dios, o de acuerdo a lo que dice la Biblia en la carta a los cristianos de Colosas, capítulo 3, verso 23 y 24, que dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo al Señor servís. Eso es todo lo que debemos de hacer los que queremos estar bendecidos y bien bendecidos, los que queremos ser exitosos y hacer las cosas. ¿Qué debemos de hacer? Hacer las cosas pensando en agradar a Dios, porque de Dios recibiremos la recompensa, porque de esa forma a Cristo el Señor servimos. Así es que, hermano y hermano que estás allí en casa, ¿quieres que Dios te bendiga más de lo que tú estás pidiendo? ¿Quieres que Dios escuche la oración cuando tú oras y tenga una respuesta y tengas éxito en tu tiempo de oración? ¿Quieres tener todas las bendiciones que Dios ha prometido a los que le aman, a los que hacen lo que a Dios le agrada? Entonces, precisamente, hagamos lo que a Dios le agrada. Y si hay algo que en tu vida que no le agrada a Dios, yo te animo que en esta hora que estamos terminando este tema, tú le pidas perdón a Dios ahí donde estás. Si en caso de que haya algo que en ti que no le agrada a Dios, podría ser que los hijos no son tan obedientes a los papás como debe de serlo. Podría ser que el esposo no está tratando a la esposa como debe de tratarla. Podría ser que la esposa no está respetando a su esposo y sujetándose a él como debe de hacerlo. Podría ser que ni siquiera estamos orando por nuestras autoridades gubernamentales. Podría ser que ni siquiera estamos preparando nuestro corazón para sacar la ropita que tenemos ahí, o para dar una ofrenda, o traer las despensas que llamamos primicias para darle a los pobres. Yo no sé si alguien esté fallando en algo, pero yo te quiero animar en esta hora a que oremos. A que oremos de tal forma que le agrademos a Dios hasta en nuestra oración. ¿Qué pidió Salomón en su oración? Sabiduría e inteligencia para gobernar un pueblo tan grande. ¿Qué tienes que pedir tú o usted que está ahí en casa? ¿Qué tiene que pedir el joven o la jovencita? Si hay alguna falta en tu vida, algo que a Dios no le agrade, pues hacer lo que a Dios le agrada sería pedirle perdón. Pero si no hay nada por lo cual tengas que pedir perdón, tú o usted que está ahí en casa, pues no lo haga. Dele gracias a Dios porque Él le ha ayudado y le ha enseñado a hacer lo que a Él le agrada. Pero yo le quiero animar a los que han cometido algunas faltas, a aquellos que han caído en hacer cosas o hablar cosas o mirar cosas que a Dios no le agrada, que le pidamos perdón. Próximo domingo tomamos la cena del Señor y todos los que están bautizados les animo a que revisen su corazón y preparen su corazón para tomar la cena el domingo dignamente.
Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oramos a ti para pedirte que tengas misericordia de nosotros, porque tu palabra dice que no hay hombre que nunca peque. Tu palabra dice que el que dice que no ha pecado te hace a ti mentiroso y la verdad no está en él. Hoy, Señor, no podemos quedarnos sin pedirte perdón porque hemos fallado. Hemos fallado en el orar por nuestras autoridades. Hemos fallado a lo mejor en el haber caído en el engaño o el haber engañado a alguien. Hemos caído a lo mejor en el robo. Hemos caído a lo mejor en el dar kilos de a 900 gramos o en el dar litros de 900 mililitros. Hemos caído a lo mejor en el hablar cosas que a ti no te agradan. Hemos caído a lo mejor en el tratar mal a la esposa. Hemos caído a lo mejor mal en el tratar mal al esposo, las esposas. A lo mejor los hijos han caído en el error de no obedecer a papá y a mamá. No sé, Señor, en qué error hemos caído cada uno, pero en aquello en lo que hemos fallado, en lo que no te hemos agradado, perdónanos, te lo suplico en el nombre de Jesús. Perdóname a mí, perdónanos a todos los que hemos recibido este mensaje y a todos los que hemos fallado y a todos los que hemos hecho cosas que a ti no te agradan. Perdónanos y límpianos con la sangre del Cordero y ayúdanos con tu Espíritu Santo para que hagamos las cosas de acuerdo a tu voluntad, porque aún está escrito en tu palabra que los que son guiados por tu Espíritu, estos son tus hijos, y como hijos tuyos clamamos a ti desde este lugar para pedir que nos guíes con tu Espíritu Santo, que nos des sabiduría para hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, y que nos guíes con tu Espíritu Santo para que hagamos tu voluntad y hagamos las cosas que a ti te agradan. Ayúdanos, Señor, ayúdanos y enséñanos a someter nuestra carne al Espíritu para hacer las cosas del Espíritu y no las obras de la carne. Te lo suplicamos, Dios, y suplicamos también que te manifiestes en la vida de cada uno de tus hijos y cubras cada una de las necesidades que tienen tus hijos de Pachuca, tus hijos de Chagüento, del Rosario, de Chinconcuá y todos aquellos que están y escucharon este mensaje. Bendice sus vidas, Señor, bendíceles, escucha la oración que hacemos desde ese lugar y respóndenos, Señor. Respóndenos, que sepan que tú eres el Dios que responde a la oración de tus siervos que clamamos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. La paz de Dios sea con ustedes.